Buenas noches, bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial. Les habla su hermano José Cintrón. Pertenezco a la iglesia Camino al Altísimo, la cual pastorea nuestra amada pastora Lucy Quiñones. Saludos de mi esposa Daisy, de mis hijas Daphne y Kerit. Aquí estamos en nuestro hogar que nos sirve de templo. Nos está sirviendo de templo, ¿verdad? Es una bendición realmente en medio de las aflicciones que estamos viviendo. Realmente es un milagro que cada casa se ha convertido en un templo del Señor. Gracias a Dios por eso. Como es de costumbre, pues en esta semana mayor, esta Semana Santa, predicamos, o sea, explicamos esas 7 palabras expresadas por nuestro Señor Jesucristo en su pasión y muerte. A mí me corresponde la 5ª y la 6ª palabra, ya que la primera y la segunda la expresó nuestra hermana Sol el martes y nuestro hermano Julito la 4ª, la 3ª y la 4ª. Pero antes, ¿verdad? Yo quisiera una palabra que encontré estudiando estos versículos que me llenó de regocijo y me dio esperanza, y está en este Evangelio de Juan, en el mismo capítulo parte del capítulo que vamos a estudiar hoy, capítulo 19 y versículos 9 al 12, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Le pregunta Pilato: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y esta respuesta de Jesús me impactó grandemente. Jesús le responde: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. En estos momentos realmente de aflicción que estamos viviendo, donde una simple partícula de proteína con un código genético nos tiene apretaditos, ¿verdad? Muchos no creen en Dios, sin embargo, que es tan grande, Dios es tan grande, que el universo está en Él. Y mire como una partícula que no la ven, nos tiene abacorados. Pero nosotros, ¿verdad? Los cristianos, los hijos de Dios, estamos realmente guardados, ¿verdad? Pues Dios nos da muchas promesas en la palabra. Y esa promesa que aparece en el Salmo 12, 7 y 8, ¿verdad? Donde dice que Jehová te guardará de todo mal, guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. O sea, tenemos esperanza grande y viva, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo, que nos protege y nos cuida. Vamos a hacer una pequeña oración y comenzamos las palabras que nos corresponden. Alabado Dios, tú que ves reina por todos los siglos, Padre amado, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la honra, Padre amado. Reconocemos, Padre amado, tu señorío. Reconocemos tu magnificencia, Padre. Reconocemos, Dios, que tú eres grande, grande y grande, y reconocemos tus atributos, Padre amado. Te damos gracias, Padre. Estamos tan agradecidos por tu provisión, porque tú nos cuidas, tú nos guardas, tú nos provees, Padre amado, y nos tienes en la mano, Padre amado. Reconocemos que tendremos aflicción en este mundo, reconocemos que tendremos pruebas, Dios, pero tú has prometido en tu palabra que no serán mayores de las que podamos soportar. Así que confiamos en ti. Y te pedimos, Padre amado, que nuestra fe no mengue, que nos siga bendiciendo y que nos siga dando ese poder y esa fortaleza de seguir creyendo y teniendo confianza y teniendo esa confianza, Dios, en ti. Reconociendo, Padre amado, que tú has prometido que tu Hijo amado vendrá por nosotros, que vendrás sin relación de pecado y que vendrás a buscar a aquellos que te esperan. Nosotros te esperamos, Padre amado. Así que te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, y que esta palabra que vamos a lanzar, Padre amado, sea de bendición y de edificación para aquellos
hermanitos de la iglesia y para aquellas personas que todavía no han venido para derramar las redes. Permite Dios que cale hondo en los pensamientos, en el corazón y que sirva para transformar vidas y para que seamos mejores cristianos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y la palabra que nos corresponde pues está en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, el versículo 28 al 30. Son dos palabras que nos toca. Vamos a leer esos dos versículos, de esos tres versículos, del 28 al 30. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esa es la primera palabra. Vamos a dejar las otras dos para leerla próximamente. La palabra es tengo sed. Tengo sed. Aquí inicialmente vamos a ver el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de la Sagrada Escritura. Jesús tenía mucho respeto por la Biblia, o sea, por la Escritura, ¿verdad? Se está cumpliendo aquí la Escritura en el sentido de que ese tengo sed y ese vinagre que le dieron para saciar esa sed. Perdón, fue que me llamaron del hospital. Tranquilo. O sea que ese es el cumplimiento de la Escritura, ¿verdad? De que tengo sed y vinagre me dieron, ¿verdad? Está realmente muy relacionada a la Escritura. Es en cumplimiento del Salmo 69, 21. No significa, ¿verdad?, que Jesús dijo, tengo sed para que la palabra se cumplieran, ¿verdad? Sino que Juan, como autor inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo revela, ¿verdad? Como que la Escritura se cumple con esto. Es Juan el que lo verbaliza. Una de las cosas que vemos aquí también es que Jesús estaba, cuando dijo tengo sed, que dice que tiene una sed ardiente, una sed ardorosa. Pues, científicamente, y yo como médico, ¿verdad?, pues, puedo hacer un diagnóstico que estaba totalmente deshidratado, una deshidratación severa. Sabemos que el cuerpo humano consiste de 70% de líquido, de agua. Pues estaba deshidratado, había perdido mucha sangre, ya llevaba varias horas, casi un día completo, había recibido golpes, había sangrado, le habían puesto una corona de espina en la cabeza que le hizo sangrar, lo habían azotado con unos látigos especiales que sacaban pedazos de la piel y había sangrado. Eso da deshidratación y eso produce sed. Estaba en la agonía de la cruz, humano 100%. Perdónenme, me están interfiriendo, estoy usando el teléfono y me están yendo al hospital, perdónenme. O sea que esa deshidratación, ¿verdad?, esa agonía, es producida, ¿verdad?, por esa agonía en la cruz. Tercero, fiebre. La fiebre da deshidratación. O sea, y la deshidratación da fiebre, por lo tanto son dos cosas, ¿verdad?, que están a la par. Una persona con fiebre que ha recibido golpes, está deshidratada, eso produce sed. Esa fatiga del proceso de esas horas, esa fatiga, ese cansancio, ¿verdad?, sin dormir porque lo habían arrestado del día antes. Esa fatiga causa sed. Estaba en ayuna de líquidos y nutrientes. No había comido nada por las últimas 24 horas quizás. O sea que era razonable que un cuerpo humano estuviera deshidratado y por lo siguiente tuviera una sed ardiente, ardorosa. O sea que esto realmente corresponde, ¿verdad?, que a Jesús era totalmente humano. Era 100% humano. Jesús totalmente humano, 100% humano, 100% Dios, ¿verdad? Y realmente Juan quiere plasmar esa idea, esa razón, esa verdad. Frente a frente, aquí nos enfrentamos a dos cosas de Jesús. O sea, nos pone cara a cara a sus sufrimientos, ¿verdad?, humanos, a esa agonía de la sed. Y Juan, ¿verdad?, este evangelio quizás se escribió a fines del siglo I, quizás para el año 100, quizás,
o al principio del segundo, del segundo siglo, ¿verdad? Y para ese tiempo existían varias herejías, ¿verdad?, que estaban compitiendo con el cristianismo. Una de ellas el gnosticismo y otro el marciosismo, que son dos herejías, ¿verdad?, que decían que el espíritu era bueno, que la materia era mala, que era imposible que si Jesús era Dios estuviera en un cuerpo humano, porque el cuerpo humano es materia, es materia. O sea, que era imposible que un espíritu bueno estuviera en un cuerpo. Y aquí surge, ¿verdad?, la idea de lo que se llama docetismo, que es apariencia. Es una herejía que decía, ¿verdad?, que Jesús no era humano, que simplemente era una apariencia humana y que se deducía aquí, ¿verdad?, que era una especie de un espíritu puro, no podía estar en un cuerpo humano, sino que tenía un cuerpo irreal. O sea que Dios es totalmente espíritu, imposible, ¿verdad?, que tuviera un cuerpo. Eso es lo que decían ellos. Decían también que Dios no podía sufrir. O sea, que un espíritu no sufre, no podía sufrir. O sea, que los sufrimientos de Jesús no eran verdaderos. Y Juan, pues, quería plasmar eso, hacer corroborarle, hacer hincapié de que esa naturaleza humana de Jesús, como Dios, ¿verdad?, era patente y era cierta. Ellos decían que Jesús pasó por la cruz sin dolor, porque simplemente no tenía cuerpo, no era cuerpo, era un fantasma que no dejaba ni huella por donde pasaba. O sea, decían que pasó por la cruz sin dolor. Ellos pensaban realmente que estaban honrando a Dios, pero realmente estaban honrando la obra y persona de Jesucristo y estaban deshonrando a Dios, ¿verdad? Y reconocemos que para redimir la humanidad, Jesús tenía que hacer su mano como nosotros, ¿verdad? Como nosotros, para hacernos como Él, para que nosotros fuéramos como Él, tenía que hacer su mano. Pero que Juan hace hincapié en el hecho de que Jesús sufrió sed. Quería hacer ver que verdaderamente humano y que Él era verdaderamente humano y que realmente experimentó la agonía de la cruz. Y Juan se detiene lo necesario para subrayar el hecho de la perfecta humanidad y sufrimiento real de Jesucristo. O sea que realmente esta palabra, ¿verdad?, cumple las escrituras, más nos da a entender que Juan quería recalcar, ¿verdad?, la humanidad de Cristo, que es una doctrina fundamental de nosotros los cristianos. Jesús pasó por la cruz siendo totalmente humano. Es una verdad que el que no cree eso, pues está mal. Jesús totalmente humano. Porque si no fuera así, ¿cómo Él iba a ser nuestro sumo sacerdote ahora si no padeció por las mismas cosas que nosotros íbamos a pasar? Ahora mismo está sentado a la diestra del Padre y sabe las problemáticas y todas las aflicciones que nosotros estamos pasando, porque Él las pasó primero que nosotros. Él sufrió más que nosotros y por tanto es nuestro intercesor, nuestro mediador, conoce nuestras aflicciones, conoce nuestras necesidades y puede entonces lidiar y llevarle todos los mensajes al Padre Celestial de nuestras oraciones, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, puede actuar por nosotros, porque es nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro intercesor. ¿Ok? Más tarde vamos a dar un resumen pequeño de esto. Vamos a pasar a la segunda palabra. La segunda palabra dice, ¿verdad?, está un poquito más abajo en el versículo 30. Vamos a leerlo del 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esa es la palabra, consumado es. Esa es la sexta palabra. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. Lo que dijo, consumado es. Consumado está. Algunas versiones dicen. O sea, en griego es una
una sola palabra. Tetelestai. Tetelestai. Significa literalmente, ha sido terminado. Ha sido terminado. O sea que el vocablo puede entenderse, ¿verdad?, de muchas maneras. Vamos a descifrar algunas de esas maneras que puede entenderse, pero que no llegue a una conclusión, a la conclusión realmente verdadera. Puede entenderse: se han acabado los tormentos que la maldad de mis enemigos me han infligido para quitarme la vida. Puede ser eso, pero realmente hay algo más profundo que eso. Se han acabado los tormentos que la maldad de mis enemigos me han infligido para quitarme la vida. Se ha llevado a cabo el designio y el mandato del Padre en cuanto a los sufrimientos que conlleva terminar la obra de la redención de la humanidad perdida. O sea que en la agonía de su pasión había dicho: hágase tu voluntad y no la mía. Sabiendo, ¿verdad?, que esto sucedió antes de que había sido entregado en jardín de Getsemaní, que en su humanidad, dice la Biblia, que sudaba gotas de sangre. Otra señal de que era totalmente humano. Allí le dijo al Padre, se sintió, ¿verdad?, abandonado. Pero, sin embargo, sintió ese grito de: hágase su voluntad, Padre, y no la mía. Pero quiso entregar, si es posible, entrega de mí esta copa, ¿verdad? Afligido, dolorido, hágase tu voluntad. Pero sin embargo dijo: hágase tu voluntad y no la mía. O sea, lo que vino a hacer lo iba a hacer, punto. Vino dispuesto, con valentía, a entregar su vida por nosotros, a cargar con los pecados de la humanidad, para poder reconciliarnos, y pagar la culpa que teníamos, que se nos había imputado en el Edén por nuestros primeros patriarcas, por Adán y Eva. Por Adán y Eva. Hágase tu voluntad. Y en Hechos, eso aparece en Lucas 23:42. Ahora venía a decir: hecho está. Hecho está. Todo ha sido cumplido. Otra cosa que podemos interpretar, ¿verdad?, que este consumado está, nos podía decir, ¿verdad?, se han cumplido enteramente todos los tipos, ¿verdad?, todos los tipos de profecías del Antiguo Testamento que apuntaban al futuro sufrimiento del Mesías, ¿verdad?, del siervo sufriente, como aparece en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y sabemos de esos tipos de profecías que aparecen desde Génesis 3, ¿verdad? Génesis 3, cuando Adán y Eva pecan, que tratan de esconderse y tratan entonces de taparse con hojas, pero las hojas no eran suficientes. O sea, la paga, los pactos de Dios se hacen con sangre. Entonces Él, en su misericordia, en su bondad y su gracia, mata animales y los viste con pieles. Ahí es un tipo realmente de una profecía, ¿verdad?, de este sacrificio que Jesús ha hecho. Y lo vemos también en otros capítulos, el capítulo 4, ¿verdad?, cuando van a llevarle las ofrendas, los dos hijos de Adán y Eva. Uno le lleva viandas, vegetales. Sin embargo, él acepta únicamente cuando el hijo menor le lleva, Abel le lleva los primogénitos de la manada. O sea, ahí está, es otra señal, otro tipo más de este sacrificio, ¿verdad? De este sacrificio con sangre, es otro tipo. Lo vemos también, ¿verdad?, en el mandato que Jehová le da a Abraham para que sacrificara a su hijo Ismael, a su hijo, allá en el monte Moriah, ¿verdad? A Isaac, en el monte Moriah. Entonces, cuando él levanta aquel cuchillo para matar a su hijo, hacer el sacrificio, hay un carnero enredado entre
unos bejucos, ¿verdad? Y eso también, ese carnero representa a este tipo, ¿verdad? Esta profecía del Antiguo Testamento de este sacrificio que Jesús estaba haciendo. Lo vemos también en todas esas muertes, en todas esas muertes de animales, en todos esos sacrificios que se hacían en el desierto, ¿verdad? Lo vemos también en los corderos que se eliminaron, que se mataron, y la sangre pintaron los dinteles y los postes cuando los israelitas iban a salir de Egipto. O sea, esos son tipos proféticos de este sacrificio que se estaban cumpliendo aquí. Apuntaban a los futuros sufrimientos del Mesías, de este siervo sufriente. Y así por el estilo, hay muchos tipos proféticos, ¿verdad? Puede también indicar ese consumado es o ese consumado está. Se han acabado todas las normas de las leyes ceremoniales con la realidad del sacrificio del Calvario. La sombra de los sacrificios prescritos en Levíticos han dejado de tener vigencia. Y para eso pues tenemos que leer los capítulos. Vamos a leerlo ahora, pero yo le aconsejo y le recomiendo que lean los capítulos 9 y 10 de Hebreo, ¿verdad? Donde dice bien claro, ¿verdad? Que ese segundo pacto, el nuevo pacto, representa eso. La muerte sustitutiva de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y ahora, él cumpliendo con ese mandato, ha cargado con los pecados y ya no tiene que haber más sacrificio. Ya el sacrificio está hecho, no hay que hacer más penitencia, no hay que hacer más sacrificio porque ya el sacrificio está hecho, ¿ok? Se ha terminado de pagar la deuda, que este es el punto más importante. Se ha terminado de pagar la deuda contraída contra Dios por el pecado de la humanidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aparece en Juan 1:29. O sea, se ha terminado de pagar la deuda. Tetelestai, eso es lo que indica. Consumado es. Tetelestai, se ha terminado de pagar la deuda contraída contra Dios. Se nos imputó esa deuda en el Edén con el pecado de Adán y Eva. Se nos imputó a nosotros, se nos pone en nuestra cuenta. Pero grande es Dios, ¿verdad? Que el pecado y la muerte entra por un hombre, pero sin embargo, la vida y el perdón de pecado entra por otro hombre y vida eterna, ¿ok? O sea, que ese Cordero de Dios es Jesucristo, ¿verdad? Visualizado inicialmente por Juan el Bautista. Ha llevado a cabo la completa expiación por el pecado. O sea, que ese sacrificio ha llevado a cabo la completa expiación por el pecado. Solo se requiere que cada ser humano que por fe acepte el pacto de Dios con la humanidad. Y ese pacto es sencillo, en el cual se declara, ¿verdad? Se declara suelto de la deuda a todo el que cree en el Hijo de Dios. Ese es el pacto. Y esa es la única cosa, creer. Eso es lo que dice la Biblia. Todo el que cree en el Hijo de Dios, todo el que cree en la pasión y muerte de Dios, del Hijo de Dios, todo el que lo acepta como su Redentor, como su Señor, obtiene vida eterna, ¿ok? Conlleva otras cositas que vamos a discutir ahorita, pero realmente eso es lo inicial. Este es el pecado, ¿verdad? Que manda a la gente al infierno. El que no ha creído, ese está condenado ya, dice la Escritura. Es a todo aquel que cree en el Hijo de Dios, que cree en su nacimiento original, que cree en su ministerio, que cree que murió en la cruz por nosotros, que cree que resucitó al tercer día, que cree que fue levantado al cielo en la asunción, ¿verdad? Y que cree que está sentado a la diestra del Padre y que cree que es nuestro mediador, nuestro intercesor, y que nuestras oraciones llegan a Él y Él las adorna con olor grato y las pasa al Padre. El que cree que Él es la vida, que Él es el camino, que es la vida, que Él es la verdad. O sea, eso realmente es lo que declara suelto de la deuda a todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Y está plasmada en la Escritura en muchos lugares. Aparece en Juan 3:16 bien claro. Es un versículo que lo sabemos de memoria. Se sabe de memoria, todo el mundo lo sabe de memoria, ¿verdad?
Vamos a buscarle, vamos a leerlo como está, para leer los próximos versículos bien clarito, como dice. Juan 3, 16 del 16 hasta el 17. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea que ahí está bien claro, está plasmado, ¿verdad? También aparece en ese mismo versículo, en ese mismo capítulo, en el versículo 36 de Juan 3. Y dice allí que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que Jesús es la verdad, el camino y la vida. Es a través de Jesús que llegamos al Padre. Es a través de Jesús que obtenemos la vida eterna. Es a través de Jesús que no vamos a ser partícipes de ese día malo. Es a través de Jesús que vamos a tener la salvación en la eternidad, en la vida eterna. Vamos a tener la vida eterna. O sea que este es el sentido primordial, ¿verdad?, de esta palabra de Jesús. Al tener en cuenta que el vocablo griego tetelestai era el mismo que en aquel tiempo, ¿verdad?, se estampaba al pie del último recibo de un pagareo documento. O sea, los griegos estampaban un sello. Cuando usted cogía algo prestado o hacía una compraventa, se estampaba un sello, consumado es, ¿verdad?, en el que constaba que el deudor había satisfecho por completo la deuda contraída. ¿Ok? O sea que en un préstamo, en una compraventa, ese sello, contraído. Por eso es que Pablo, nuestro amado Pablo, puede decir que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:11. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la deuda ya está paga ya. Ya Cristo pagó por nuestros pecados. No hay pecado alguno, no importa, hermano, querido hermano, no importa el pecado que usted haya cometido, Jesús con su obra en la cruz pagó por sus pecados. Pagó, no importa el pecado, usted se arrepiente y cree en él, ya, esa deuda está paga. Y puesto que la deuda contraída por el pecado ha quedado enteramente saldada en la cruz, para el que ha recibido en su vida al Señor, para ese es que está la deuda paga, para el que ha creído en el Señor. O sea que si el creyente tuviera que llevar a cabo alguna otra expiación por su parte, ya sea por medio de penitencia, como algunas denominaciones hacen, ¿verdad?, que hay que pagar por el pecado, hay que hacer penitencia, hay que hacer sacrificio, hay que hacer tal cosa. Ya sea por medio de penitencia en esta vida, ¿verdad? Y hay otros que dicen que ya sea por un supuesto purgatorio o en la ultratumba. ¿Se oye? Sí, perdonen. Es que tengo una emergencia en el hospital, perdónenme, hermanito, perdónenme. Pero seguimos. Nos quedamos, ¿verdad?, que puede decir que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, puesto que la deuda contraída por el pecado ha quedado enteramente saldada en la cruz, para aquel que ha recibido su vida al Señor. O sea que si el creyente hubiera llevado a cabo alguna otra expiación, pues entonces podríamos decir que ya Dios, ¿verdad?, Dios no es un Dios justo, por lo cual, ¿verdad?, sería imposible que se pagara una deuda dos veces. Es imposible que Dios nos haga pagar una deuda dos veces. La pagamos una vez y ya. Dios es justo, es infinitamente justo, y no va a hacernos pagar una deuda dos veces. O esa cosa de purgatorio y esa cosa de penitencia, ¿verdad?, realmente son puros disparates. Pero aquí no se queda la cosa. Sabemos entonces, ¿verdad?, que
No puedo decir que salvo siempre salvo, hemos creído, sino la Biblia nos especifica, ¿verdad?, que tenemos que tener una constante purificación. Nos especifica que realmente hay lo que existe santificación. Dios es tan bueno y tan bueno que nos provee de un Espíritu Santo y nos sella con ese Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, para guiarnos y redarguirnos y para santificarnos y purificarnos. Y está bien claro plasmado en las Escrituras. O sea, diga una constante purificación, una constante santificación. O sea, que es imposible realmente que una persona que no sea santa va a llegar al cielo. O sea, hay que poner de nuestra parte para purificarnos, ¿verdad? Y la palabra está en Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Donde dice bien claro, ¿verdad? Primera de Juan 1:3, o sea, 3:3, dice, ¿verdad? Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. O sea, que si él es puro, ¿verdad?, nosotros tenemos que purificarnos, tenemos que ser cooperativos, permanecer conectados con el Espíritu Santo, ¿verdad?, porque tenemos esperanza en él. O sea, que esa purificación depende de nosotros también. O sea, tenemos que purificarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, manteniéndonos conectados con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos sella en el momento que hemos nacido de nuevo y por lo tanto nos ayudará a purificarnos. Él es que nos santifica, ¿verdad? Nos purifica. Porque queremos ser semejantes al varón perfecto. Así como él es puro, nosotros tenemos que ser puros también. Segundo, otra de las cosas que van en añadidura, ¿verdad?, que no quita qué, sobre lo que Jesús ha hecho. Lo que Jesús ha hecho es valiosísimo, pero nosotros tenemos que mortificar las obras de la carne. Tenemos que crucificar las obras de la carne. ¿Y cómo lo hacemos? Permaneciendo conectado al Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:13 nos dice bien claro. Romanos 8:13 nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que es indispensable que esas obras de la carne sean mortificadas, sean sacrificadas. Jesús dice bien claro en una de las parábolas, ¿verdad?, que apartado de mí, nada podéis hacer. Se compara con la vid, ¿verdad?, y nosotros los pámpanos, que si nos desprendemos del pámpano, vamos a ser barridos y vamos a ser quemados realmente. O sea que esas obras están bien plasmadas, están escritas, ¿verdad?, en Gálatas también. Ahí están las obras de la carne y las obras de la carne. ¿Y cómo lo hacemos, verdad? Permaneciendo conectado al Espíritu Santo de Dios. Esa es la forma, esa es la fórmula. Gálatas 5:16 nos dice bien claro también, nos habla de esa mortificación, de esa mortificación o sacrificio de la carne. Gálatas 5:16. Y dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea que ahí mismo están también las obras de la carne. El versículo 19 dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Tenemos que alejarnos de eso y tenemos que santificarnos y tenemos que sacrificar esas obras, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Estando conectados. La envidia, los homicidios, las borracheras, las orgías, estas cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, ¿verdad?, os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea que no quita que
estas cosas tengamos que hacerlo. Constante purificación, mortificación o sacrificio de las obras de la carne, ¿verdad? Y tercero, la disciplina que debemos estar dispuestos a recibir de nuestro buen Padre. O sea, nosotros como hijos somos disciplinados. Nos disciplina, Dios nos disciplina. Dios nos disciplina. Dios castiga a sus hijos y los castiga de tal manera que dice la Biblia que nos castiga con vara, con fuerte, con azote. O sea, en estos momentos ahora mismo que estamos en aflicción, no podemos decir si esto es castigo, no podemos decir categóricamente, ¿no? No podemos decir que es retribución a los que están desobedeciendo. O sea, no podemos decir eso, pero sí sabemos que Dios nos cuida y nosotros aceptamos, ¿verdad?, las pruebas y aceptamos la disciplina de Dios, porque están plasmadas en la Escritura, en Hebreos 12. En Hebreos 12 dice bien claro, ¿verdad? Hebreos 12:6, que Dios castiga a sus hijos y los castiga de tal manera. Hebreos 12:6 dice allí: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que por hijo recibe, ¿verdad? Damos gracias a Dios por eso, porque entendemos realmente esas cositas. Y resumimos entonces. Resumimos estas dos palabras, ¿verdad? Tengo sed. O sea, que la necesidad física de la víctima, en este caso Jesús, se hizo sentir, ¿verdad? De la cual fue el único indicio que dejó escapar de sus labios. Tengo sed. Aún así, miren, más bien que una súplica, era una declaración de un hecho. Era un hecho. El hecho, ¿verdad?, de que soy humano y vine a pagar por los pecados del mundo. Soy humano, he sufrido como ustedes han sufrido y van a sufrir. Y yo tengo conocimiento, yo voy a ser su intercesor y voy a estar sentado allá, está el Padre, y voy a saber los sufrimientos que ustedes han tenido, porque yo soy 100% humano. El vinagre que era algunos textos bíblicos dicen que era vino agrio, realmente reavivó la energía, ¿verdad?, de Jesús, permitiéndole decir la gran voz. O sea, ese vino lo avivó. Porque hay otro vino que le dan anteriormente, que él no lo tomó realmente, pero este sí lo tomó. Eso le dio energía, el vino daba energía en esos tiempos. O sea, era confortante, a gran voz, según la edad. Y según los otros evangelios dice que gritó a gran voz. Consumado es. O sea, la misma palabra que tetelestai. O sea, que el énfasis no está en la terminación de los sufrimientos, ¿verdad?, sino en el último texto que yo le dije, la última explicación que le di. No están los sufrimientos que se habían completado por la misión de la redención, ¿verdad?, sino que se entregó por nosotros, ¿verdad? Se había completado la misión de la redención. Eso es lo más importante. No era los sufrimientos, es que se había completado la misión de la redención. Se había completado el mandamiento de Dios Padre para reconciliarnos con Él, porque la paga del pecado es muerte. Y por lo tanto, Él vino a reconciliarse por nosotros en un sacrificio feo, muerte en cruz, que era una muerte horrible, ¿ok? Una muerte horrible. Y por lo tanto, Él lo logró. Consumado eso. Y miren cómo dice después. O sea, la muerte no fue que la muerte se adueñó de él. Él mismo se entregó, dice que se inclinó hacia atrás y entregó su espíritu. O sea, la muerte no lo mató. Él se entregó él mismo. Ahora, si completé, llévame. Y sabemos que él derrotó la muerte también posteriormente. Y con esto, pues, os dejo. Espero que realmente haya sido de bendición, como para mí ha sido esta palabra hermosa, ¿verdad? Realmente me ha llegado a mi corazón y creo que me ha hecho un cristiano maduro. Sigamos orando, ¿verdad? Porque estas aflicciones que están pasando, Dios nos consuele y nos conforte, y que algo bueno saldrá de esto, porque todas las cosas vienen a bien para los que aman al Señor. Una de las cosas buenas que hemos tenido es que nos hemos reunido en familia, ha habido una unión familiar,
Y cada casa se ha convertido en un templo de Dios. Permite que Dios nos proteja de esta cosa, ¿verdad? Y que sirva de ejemplo y sirva de enseñanza a aquellos que no han creído. Así que oramos y terminamos. Alabado Dios, damos gracias, Padre amado, por esta palabra hermosa, Dios, que tú has traído, Padre amado. Permite, Dios, que esta palabra haya calado hondo en los corazones de aquellos hermanos, de aquellas personas que no han creído, y que realmente sirva de aliciente, que sirva de consolación para todo aquel que la haya escuchado, Padre amado. Que sepa, Padre amado, que los hijos de Dios, el remanente de Dios está en sus manos, Padre amado. Y mientras estemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Él nos protegerá y nos llevará por caminos bien, bueno. Así que, Señor, protégenos, dale consolación a las personas que han perdido algún familiar, dale fortaleza, Padre amado, a cada persona, Dios, y que cumplan las órdenes de las autoridades, Padre amado, que se queden en sus casas, porque esto es peligrosísimo, Padre amado. Así que perdona, Dios, y que la misericordia tuya nos siga alcanzando, porque sabemos que tú eres un Dios bueno. Nos vemos, hermanos, y saludos de mi esposa y de mis hijos. Que el Señor los bendiga. Amén.